Hola, yo soy Steven Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cursando séptimo semestre de la asignatura de Estudios de Género. El día de hoy me encuentro con Jorleni González Triviño, quien nos va a regalar una entrevista acerca de 5 preguntas relacionadas con las performatividades de género y la concepción de género pues, en su entorno. ¿Cómo vas, Jorleni? Hola, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Bien, Jorleni, muchas gracias. Jorleni, lo primero que quisiera saber es con quién vives, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, actualmente me encuentro viviendo en la Ciudad de México. Vivo con mi esposo. Tengo 30 años. Y bueno, actualmente pues estoy estudiando una especialización en gerencia de la marca y estuve trabajando con el Ejército Nacional de Colombia como directora de marketing. Ok. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo influyen los dispositivos tecnológicos como los celulares o la televisión en la forma en que las personas entienden el género? Claro que sí, bueno, desde la percepción cuando hablamos de metodologías de dispositivos, pues estamos hablando que a través del tiempo han ido cambiando bastante. Entonces la percepción de unos años atrás desde la televisión pues era más estigmatizada que hoy en día, que es un poco más libre, que estamos en todo el ciclo de la libre expresión y pues digamos que también gracias a todo el tema de las redes sociales pues se ha convertido en un medio facilitador de información. A veces es correcta, a veces es errónea, pero digamos que de esta forma muchas personas pueden ver más la transición de género de todas las personas, conocen un poco más de todo lo que conlleva a aquellas personas que les ha costado de pronto como poder expresar aquello que sienten de o cómo se sienten también. Ok, muy interesante, sí. La segunda es, ¿qué impacto tienen las conversaciones cotidianas o las expresiones comunes en la manera en que las personas se identifican con un género? Bueno, digamos que influye mucho cuando tú platicas o hablas de un tema en específico, porque también depende cómo tú lo transmitas, ¿no? Si de pronto tú eres una persona calmada, que tienes palabras que de pronto sean un poco más formales a la hora de expresarte o que sean un poco más desarrolladas, pues digamos que la información siempre va a llegar de una manera oportuna y correcta. Pero también cuando tú transmites una información hay un emisor y un receptor. Si esa persona está totalmente abierta a recibirla, pues la va a recibir de la mejor forma. Pero también da mucho a entender cómo la persona puede emitir esa información. Ok, sí, tienes toda la razón. Y más tratándose de un tema como la forma de comportarse, sí. La tercera sería, ¿de qué manera crees que las experiencias de la comunidad LGBTIQ+ han transformado la forma en que entendemos el género hoy en día? Como te decía al principio, digamos que hoy en día hay más libre expresión de aquello, ¿no? Y digamos que no estamos como tan estigmatizados porque puedo decir que de pronto en el caso de mi abuelita, ella hubiera dicho que no, que esas cosas eran del diablo, que esa persona estaba poseída, bueno, muchas cosas así que pueden ser también controversial, pero dado a eso mismo, que existe esa libre expresión, podemos entender un poco más de qué significa, de quiénes son, de las pruebas que han pasado para llegar a, digamos que a identificarse de esta forma y asimismo, pues digamos que en la forma que puedan expresarlo. Digamos que también es controversial cuando tú ves de pronto polémicas en TikTok de los transgéneros, de por qué toda la, o sea, que la conversión que han tenido, que no son realmente mujeres, pero pues uno entiende que han tenido que pasar por una transición de que no se sienten identificados en el cuerpo que están y por eso llegan a tener como esa no sé si sea la palabra correcta, como esa transformación, de pronto me disculpo si no es la palabra correcta. Por eso mismo, porque de pronto yo puedo decir como, oiga, yo soy mujer, pero yo realmente no me siento 100% mujer, siento que soy, de pronto tengo más afinidad con el género masculino, me siento más identificada, de pronto también puede ser un tema hormonal, ¿sí? Entonces, digamos que gracias a toda esta apertura que se da de información, podemos comprender un poco más de cómo la persona se siente más allá del físico, sino de lo mental, que es un tema muy importante que se está tomando y que muchas personas no lo dan. O sea, pueden hacerte como una crítica, que siempre lo relacionan o lo romantizan como una crítica constructiva, pero realmente no lo están haciendo porque no saben cómo decirlo y pues eso también influye que la persona se afecte emocionalmente.
Ok, perfecto. La siguiente sería, ¿cómo afecta lo que se enseña o se muestra en espacios como la escuela o el trabajo a la forma en que alguien perciba su género? Bueno, es un tema muy importante porque digamos que ya estamos hablando con un tema de los niños. Yo siento que sí debe ser algo educativo, como la educación sexual, porque pues vemos en índices de embarazos a muy temprana edad, índices de aborto, índices de maltrato incluso infantil, que pues muchas veces son familias que no han tenido como acceso a esa educación sexual, que pues también como viene desde el tiempo ha sido muy controversial porque es un estigma. También pienso que el tema del género también debe vincularse desde la escuela, pero de una manera que sea oportuna, porque estamos hablando de que son niños que también pueden estar en el proceso de la transición, de decir como, oiga, no me siento identificado, oiga, me gusta alguien de mi mismo sexo, pero pues no sé cómo poderlo expresar. Pero también más de la educación escolar, yo digo que debe ser de la educación familiar, porque hay mucho rechazo en las familias y por eso muchas personas como que tienen este proceso de que se guardan las cosas, de que entran en muchos temas de depresión, porque pues no tienen como el apoyo. Y pues digamos que dentro de todos estos trastornos, lo mejor que uno puede tener es una red de apoyo. Entonces, lo mismo debe pasar para este tema de género, donde las personas se puedan sentir identificadas y puedan expresarse libremente sin tener que reservarse como lo que sienten y lo que puedan expresar. Ok, perfecto, sí, sí. Vamos a la última pregunta, es ¿qué tan importante crees que es el lenguaje que usamos todos los días para construir nuestras ideas sobre el género? Es muy importante. Lo que te digo, digamos que desde que tú emites un mensaje hasta que llegue, o sea, directamente a la persona, al receptor, tienes que saber cómo lo vas a decir y buscar las palabras adecuadas, porque de pronto yo puedo estar hablando contigo, me puedo disculpar porque muchas veces uno no encuentra como las palabras apropiadas para poder expresarse, pero muchas personas también lo hacen de la manera ofensiva, de la manera grotesca, de la manera que se pueden burlar, buscando como eso pasivo-agresivo, Mm. diciéndote palabras que pueden ser pasivas, pero realmente te están agrediendo mentalmente. Entonces siento que si se rompen esos estigmas desde muy temprana edad, desde la familia, desde una buena orientación sexual, educación y demás, pues digamos que la persona va a crecer como en un ámbito totalmente libre y no va a tener que sufrir como ese tipo de rechazo o ese también tipo de controversia con sus familiares o amigos. Entonces sí es muy importante que tú sepas cómo te vas a expresar y cómo vas a decir lo que quieres decir, porque las personas también pueden ser susceptibles a eso. Muchos trastornos mentales pueden ir ligados a la transformación de género o a la identificación de un género. No sé, muchas personas pueden tener autismo, muchas personas pueden tener TLP, depresión, personalidad múltiple, etc., cantidad de trastornos mentales. Y por esa razón, pues, pueden afectarle un poco más de cómo tú le vayas a decir las cosas. Vale, perfecto. Listo, listo. Muchísimas gracias por tus respuestas. Muy acertadas, muy interesantes, Jorleni. Y nada, gracias por haber compartido con nosotros este espacio. No, muchas gracias a ti y muchas gracias, pues me parece muy interesante este tipo de preguntas. Espero que pues las puedan seguir aplicando porque aunque ya estemos un poco abiertos a hablar del tema, sigue siendo un poco de tabú. Hay muchas agresiones psicológicas, físicas a muchas personas y pues digamos que cuando las personas entran a este mundo y empiezan a entender un poco más, ya sea porque sean por un familiar, porque sean por un amigo, sean por alguien totalmente cercano, pues es interesante que también conozcan. Entonces, muchas gracias a ti porque la verdad son preguntas muy interesantes y también que te abren un poco más la mente. Bueno, vale, muchas gracias.